Bueno, para dar inicio a la presentación de esta experiencia institucional, le voy a dar la palabra a nuestro decano, ingeniero Guillermo Oliveto, quien va a dar la bienvenida y va a hacer la apertura del mini curso que estamos ofreciendo. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias, bienvenidos. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se está escuchando bien, Miriam? Sí, vale. sí. Bueno, transmitirle simplemente el orgullo que significa para nosotros dentro de esta problemática de la pandemia, de la cuarentena, de todos los problemas que estamos atravesando, el hecho de poder seguir trabajando en un entorno inesperado, pero que nos deja mucha enseñanza y mucha capacidad instalada también. Eso para nosotros es muy importante. Yo quiero anticiparme y felicitar a la gente, a Gustavo Krimker, a Federico Gómez, a la gente del ingreso, porque la experiencia que van a relatar tuvo muchas idas y vueltas, arrancó antes de que se decretara la cuarentena y justamente fuimos preparando la situación para una situación, una posible interrupción de las actividades presenciales, habida cuenta de que teníamos todavía por delante un recuperatorio del ingreso y 2 exámenes libres. La experiencia creo que fue exitosa y por eso la felicitación. Y está bueno que generemos este tipo de encuentros, más que nada para compartir, porque esto puede servir la plataforma como para poder realizar alguna alguna evaluación, que es la problemática que estamos atravesando hoy. En la UTN, realmente, en una mirada absolutamente federal, estamos trabajando prácticamente en todas las regionales muy bien, por lo menos lo que yo tengo entendido. Hace poco hubo una reunión virtual de Consejo Superior o de consejeros superiores, y realmente se está trabajando muy bien, y de hecho estamos encarando esta problemática de ver de qué manera se puede evaluar. Y me parece que digamos, es de avanzada frente a otras realidades donde todavía están intentando ver cómo arman las aulas, etcétera, etcétera. Y obviamente quiero saludar a la gente de las distintas regionales que nos acompañan y que también es un motivo de orgullo para nosotros como familia tecnológica el hecho de ver el enorme compromiso que hay, no solo en los docentes, pero obviamente acá estamos entre colegas, los estudiantes están poniendo mucho de sí, y me parece que estamos atravesando una experiencia sumamente interesante. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, a continuación, si les parece, comenzamos con la primera presentación. Le damos la palabra al licenciado Gustavo Krimker. ¿Te escuchamos, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, gracias a las autoridades y a todos los compañeros presentes, muchos de los cuales hace tiempo que no los veo, así que me resulta muy grato que encontrarnos de esta manera virtual. ¿Se escucha bien, Miriam? Sí. ¿Sí? ¿Va todo bien? Sí, va perfecto, se escucha perfecto. Perfecto. Sigamos. Bueno, nosotros queríamos comentar hacer un poquito de historia respecto al examen que tuvimos que armar. Nosotros terminamos la cursada del seminario de ingreso el 13 de marzo y teníamos previsto tomar los recuperatorios el día 16. Bueno, durante ese fin de semana
tuvimos montones de discusiones sobre qué es lo que iba a pasar el día 16, y bueno, finalmente se decidió suspender el examen presencial, pero bueno, ya en ese momento veníamos discutiendo algunas alternativas. De hecho, Martín, que anda por ahí en el curso, nos había acercado algunas alternativas de herramientas con las cuales podríamos llegar a armar un examen virtual. El martes de esa semana tuvimos una reunión con Guillermo y con Miriam para ver qué tomar, y bueno, entendimos que la única alternativa que teníamos para poder finalizar todo un proceso que venían realizando nuestros estudiantes desde fines de enero era mediante un examen virtual. Si me permiten, yo, bueno, después de ese encuentro, digamos, teníamos que resolver esta situación en muy poco tiempo. Yo quisiera compartir un par de imágenes con ustedes. A ver si puedo. Se ve perfecto, gracias. Yo me fui de esa reunión con un montón de inquietudes, sin saber qué hacer, digamos. Primero, ¿con qué herramienta íbamos a confeccionar este examen? Esa era una de las preguntas, porque teníamos en realidad una variedad de herramientas potenciales para utilizar. A ver, perdón. Bueno, ¿cómo íbamos a hacer para corregir el examen? Porque si bien todavía no estaba decretado la medida de cuarentena o el aislamiento así tan obligatorio, pero era algo que ya se veía venir, así que un problema era cómo corregir. Bueno, otra de las inquietudes era qué preguntar en ese examen, ¿no? ¿Qué preguntas hacer? Porque ahora después me voy a explayar sobre este tema, pero básicamente el examen era un examen a libro abierto y mucho más que libro abierto. ¿Cuántas preguntas debía tener el examen? ¿Qué tiempo? ¿Y cómo minimizar las posibilidades de copiarse? Por lo menos estas fueron las preguntas centrales con las cuales yo me fui de esa reunión, teniendo en cuenta que íbamos a tener 5 días para armar todo esto. Las dos primeras preguntas para mí fueron las más fáciles de responder, o sea, usar Moodle por dos o tres razones. En primer lugar, era la única plataforma, digamos, más o menos conocida para mí, poquito, pero más o menos conocida. No tenía mucho tiempo para poder ponerme a investigar y tratar de desentrañar cómo funcionaban las otras herramientas que nos habían acercado. Por otro lado, disponíamos en la facultad de un equipo de gente importante, digamos, está toda la dirección de enseñanza a distancia, gente de la Secretaría Académica, con mucha experiencia en la plataforma, que iba a poder colaborar con nosotros en el armado de la herramienta. Y un tercer factor que me parece no menor es que, afortunadamente, nosotros en el seminario veníamos trabajando con un cierto grado de virtualidad. O sea, todos los cursos, nosotros teníamos 76 cursos, esos 76 cursos tenían un aula virtual donde, bueno, mínimamente los chicos aprendieron a trabajar en ellas. Bueno, de hecho también lo hicieron en el seminario, en el módulo de iniciación a la vida universitaria, pero particularmente en matemática y física también tuvieron algunas actividades en la plataforma. Así que eso
rápidamente decidí por Moodle y no buscar otra más. Segundo lugar, ¿quién corrige? Moodle. O sea, no teníamos tampoco posibilidad de hacer algo diferente a la corrección automática. Así que, bueno, ahí las dos primeras preguntas las resolvimos rápido. Preguntas que no son independientes entre sí, por otra parte. Esas 6 preguntas que yo me hice al comienzo estaban todas muy relacionadas entre sí. Con respecto a qué preguntas hacerle a los chicos, bueno, ahí lo que yo les decía de que esto es un examen a libro abierto, pero decimos de alguna manera potenciado, porque los chicos iban a disponer no solo de sus textos, de sus apuntes, sino en el momento de softwares. Yo menciono algunos por ahí, el GeoGebra, el Wolfram Alpha, que se venían usando, más herramientas que hay en los celulares, como el Photolab, o también el Mathway, el Symbolab, etcétera, que hacen que las preguntas, o sea, ya no se puede poner a resolver una ecuación, porque uno le saca la foto y la tiene resuelta. Entonces, lo que decíamos era armar preguntas de tipo conceptual, donde ellos tengan que poner en juego un montón de cosas más allá de capacidades de cálculo. Yo quiero mostrarles algo que yo hace poco lo conocí, que es el Symbolab. Este programa es un programa online donde no solo trabaja, fíjense, por ejemplo, uno puede llenar de parámetros esta integral y no solo me da el resultado, sino que me dice qué método tengo que resolver y cómo se hace paso por paso. Entonces, el tipo de preguntas a hacer tenían que evitar que alguien pueda poner digamos, algo en Google o donde sea y que se resuelva de manera automática como lo que permite esta aplicación. Bueno, entonces yo les muestro acá un problemita que pusimos en uno de los exámenes. Esta fue más o menos la idea para hacer. Es un problema en principio sencillo de función cuadrática, donde le damos una función parametrizada a los coeficientes, digamos, y cierta información, y le pedimos que encuentre una de las raíces de esa ecuación. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es que el chico tuviese que poner en juego sus conocimientos, o sea, para poder resolver este problema tenía que poder interpretar por qué me están diciendo que es simétrica respecto del eje de ordenadas, para qué me sirve eso, qué información me está dando, qué significa que una función sea sobreyectiva, por qué me dicen que es sobreyectiva, dónde encuentro esa información. O sea, tenían que elaborar un montón de cuestiones más allá de cálculo. Este problema, si bien el tema no es un tema elemental, no se podía, o creemos que no se podía resolver de manera automática. Por supuesto, parte sí, por eso no nos preocupaba demasiado el tema del tiempo. O sea, el chico acá va a llegar a un sistema lineal, ese sistema lineal lo puede resolver electrónicamente, o como quiera, y el cálculo de las raíces, en definitiva, también. Pero nos daba una posibilidad de poner en juego otras cosas más allá de las que se podían resolver de manera automática. Acá les pongo otro ejemplito, que es un problema de física, donde también una de las cosas que nosotros veíamos en muchos de estos problemas es que podíamos tener dificultades con los errores de redondeo, de aproximación. O sea, pensando en la corrección automática, nos preocupaba un poco que los chicos podían usar distinta cantidad de decimales, aproximar de distinta forma, y después eso podía complicar un poco la respuesta. Entonces, armamos algunos problemas donde en lugar de pedirle que resuelven el problema, simplemente le preguntamos cuáles de estos sistemas
nos permiten calcular los módulos de las fuerzas que intervienen en el problema. Digamos, como estrategia de tipo, otro tipo de problema para poner acá. A ver. Entre toda la multitud de posibilidades que nos da el Moodle, nosotros elegimos en principio dos tipos de preguntas. Las de respuesta numérica y las que son de opciones múltiples. Hay más, pero en principio para nosotros estas eran bastante importantes. Otra dificultad que yo encontraba o que encontrábamos cuando pensábamos esto es, por ejemplo, nosotros queríamos ver si los chicos saben invertir una función, si saben componerlas. Eran cosas que nos interesaban porque después en las primeras materias de matemática, en análisis, iban a necesitarlas. Entonces, el problema que veíamos es, si nosotros le pedíamos, le dábamos dos funciones y le pedíamos que hagan la composición, nos íbamos a encontrar con que los chicos podían ingresar I igual a tal cosa, G cerito F igual a tal otra, no sé, quizás no ponen el igual, iban a tener dificultades para escribir los símbolos, o sea, creímos en ese momento que se les iba a complicar la entrada de la respuesta. Entonces, bueno, la solución que nosotros encontramos para eso fue pedirles, como por ejemplo en este ejercicio, que encuentren la composición de estas dos funciones, donde tienen que invertir una, hacer una composición y evaluar en un punto. Con lo cual eso se traduce en una respuesta de tipo numérico. Ahora, de paso, quería mostrarles este ejemplo, espero que se vea bien, donde nosotros hacemos de un mismo ejercicio varias opciones parecidas. O sea, en este problema cambia el 1 por el 2, digamos, pero hace que cambie muchísimo el problema. Y lo que hicimos es que las respuestas, o la respuesta correcta de la primera opción, por ejemplo, digamos, aparezca la respuesta correcta de la primera opción, pero también estaban como la respuesta correcta de la segunda. O sea, si ustedes ven en las opciones acá, los dos problemas tienen las mismas posibles respuestas. Bueno, con todo esto, en realidad vuelvo un poquito hacia atrás en el tiempo, yo me imaginé un examen con las siguientes características. Digo, en principio, que no se puedan ver todas las preguntas al mismo tiempo. Eso tiene que ver con que yo estaba preocupado por tratar de garantizar al máximo la propiedad académica de esta experiencia y que los chicos contestaran de la forma más honesta posible. Entonces, quería que no tengan todo el cuestionario disponible al mismo tiempo. Así que ellos iban a tener una pregunta y una vez contestada esa pregunta, recién podían pasar a la siguiente pregunta. Y una vez que pasaron, ya es imposible volver atrás. O sea, aclaro que todas las condiciones del examen se les anticipó a los alumnos con bastante anticipación. Bueno, esto es lo que decía, no se puede volver atrás. Las preguntas se ordenaban aleatoriamente, después Fede lo va a explicar bien, pero construimos un banco de preguntas y el cuestionario toma de ahí las preguntas y a cada chico le llegan ordenadas de forma distinta. Lo que nosotros queríamos es que no todos los chicos estén con la misma pregunta al mismo tiempo. Entonces, se ordenan, decidimos que haya un ordenamiento aleatorio de las preguntas. Bueno, las respuestas también estaban ordenadas aleatoriamente, así que el 2A de uno no tiene nada que ver con el 2A de otro. Y
Otra de las cosas que queríamos es que el cuestionario se abre y se cierra a un determinado horario. En principio, al mismo para todos. Digo en principio porque después hicimos algunos cambios. Bueno, decía que el cuestionario se corrija automáticamente, que haya variantes para una misma pregunta. Esto es, no sé, nosotros habitualmente decíamos, cuando hacemos los exámenes presenciales, generalmente si hay dos temas, bueno, buscamos que el tema 1 y el tema 2 tengan la misma dificultad, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo clonar el tema? Bueno, algo parecido en esto, que tiene que ver con el ejemplo que les mostraba en la diapositiva anterior. Y en principio que el feedback no sea inmediato, que nos permitiera a nosotros un tiempo para analizar el material que teníamos. Con todo este paquete de preguntas, no sé si de preguntas, de requerimientos en realidad, bueno, fui a Federico y le dije, Fede, queremos armar un examen así, que tenga todo esto, y ver cuál es la factibilidad de que esto se haga de esta manera. A ver, vuelvo por acá. Veo, no sé si hay... okay. Bueno, esto les comentaba, es básicamente cómo pensamos, cómo nosotros pensamos el examen. La verdad es que todo esto no lo pudimos hacer en nuestro primer examen. Recién el producto más acabado que respondía a todo eso fue en el segundo examen libre, que es el último que nosotros tomamos. Digamos, en el primer examen no pudimos poner esa variedad de preguntas, solamente pudimos manejar la aleatoriedad. En el segundo examen lo que hicimos fue incluir que de un mismo tema haya varias variantes de esa pregunta, y entonces los chicos no solo iban a recibir los exámenes en diferente orden, sino también con diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la pregunta de composición era similar para todos, pero había, en algunas llegó a haber hasta 8 variantes diferentes de una misma pregunta. Y por otro lado, lo que pedimos en los últimos 2 exámenes es que los chicos no solo nos contesten el formulario, sino que acompañen fotos o PDFs escaneados de sus borradores. En la primera vez que pedimos esto, abrimos dentro del aula un formulario para que ellos pudieran subir, y la verdad es que tuvimos algunos problemas técnicos. Para que dimensionen esto, el primer examen libre teníamos inscrito 2.000 alumnos y creo que lo rindieron unos 1.700. No recuerdo bien, pero creo que anda en ese orden. Y bueno, el hecho que de manera posterior al examen 1.700 alumnos estén cargando en la plataforma fotos al mismo tiempo, medio hizo que colapse. Los chicos estaban divididos en distintas aulas, ¿no? Había 20 aulas en las que se estaba trabajando. Bueno, para el segundo examen lo que hicimos fue, además de pedir que suban las cosas a ese formulario dentro del aula, les dimos la alternativa de enviarlo a un correo, a un Gmail que abrimos especialmente para que ellos pudiesen mandar sus materiales ahí. Y eso funcionó de manera perfecta. Algo que me parece interesante también comentarles es, debido a la masividad, nosotros tuvimos algún inconveniente al inicio del examen, o sea,
que 2.000 chicos abran un cuestionario al mismo tiempo, nos creó algunas demoras al inicio. Eso lo resolvimos en el último examen haciendo una entrada escalonada, o sea, a algunos chicos se les abría el formulario a los 14, a otro tercio a las 14:10 y a otro tercio a las 14:20. Ese escalonamiento nos dio resultado. Por supuesto, en las materias de grado no vamos a tener la dificultad de la masividad con la que nos enfrentamos en esta experiencia nosotros. Pero bueno, tuvimos que ir haciendo ciertas variaciones en estas 3 experiencias, que de todas formas fue en un término de, creo que 15 días. No recuerdo bien, pero entre el primer examen y el último pasaron entre 15 y menos de 20 días. Bueno, esto con respecto a cómo nosotros pensamos el examen, así que a partir de acá, digamos, después fue, por un lado, crear con el equipo de trabajo, que eran con María Elena Trumbich y con Martín Mauhart, todas las preguntas, y paralelamente trabajar con Fede y la gente de distancia en la confección del cuestionario. Hasta acá me parece lo esencial de cómo nosotros pensamos esta herramienta. Creo que, no sé si hay algo que te parece que me haya olvidado, Fede. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Sí, Federico. ¿Se está escuchando? Sí, perfecto. Genial. No, creo que está bastante detallado lo que vos contás. Básicamente, Gustavo vino con ese problema y con todos esos requerimientos. Y bueno, yo había usado bastante la herramienta cuestionarios, pero nunca para tomar evaluaciones, porque la verdad que las evaluaciones, siempre que se pudieron tomar presenciales, se tomaron presenciales por lógica. Eran muchos requerimientos, por ejemplo, que el alumno no vea el feedback. Uno en general quiere que vean el feedback porque las usa más como autoevaluación, este tipo de herramientas. Así que bueno, fue prueba y error de la configuración para ir encontrándole esas características. Que bueno, ahora vamos a entrar en detalle a mostrarles cómo es. Pero no, me parece que no falta nada en esta primera parte. Buenísimo. No sé, Miriam, si querés, no me acuerdo si ahora hacemos alguna... Podríamos hacer ahora un breve espacio de preguntas para esta primera parte, porque en la segunda se va a explicar cómo se construyó el cuestionario, cómo se fue armando la plataforma, pero si quieren ir incluyendo algunas preguntas bien breves en el chat, así las vamos levantando y yo se las voy pasando a Gustavo. Sí, Gustavo, yo hay una cuestión que por ahí me parece importante que pudieras como comentar un poco más, y que fue el sentido que tuvo pedirles a los estudiantes que además de contestar el cuestionario como parte de la evaluación, adjuntaran las resoluciones de cada uno de los ejercicios y las hicieran llegar. Sí, bueno, fundamentalmente hay una pregunta que nos hacían, hay una pregunta que nos hicieron recién y está relacionada, Beto No Brasil creo que tiene que ver con la validación de la identidad de los alumnos. Bueno, la verdad entiendo que es un tema delicado. Justamente el hecho de pedirles, nosotros les pedimos que manden las hojas firmadas, cada hoja firmada y con la resolución, en parte apunta a validar la identidad de los alumnos. Por otra parte, la plataforma también nos permite
ver desde qué IP se están conectando los alumnos. Eso lo hemos hecho. Algo que también quizás se me pasó comentar, pero que es interesante de la herramienta, es que nosotros seguíamos en vivo la resolución de los chicos durante el examen. O sea, nosotros estábamos viendo qué es lo que ellos hacían en el momento, por supuesto tomando muestras, ¿no? Pero se pueden detectar cambios de IP. En muchos casos comparábamos con los IP que había, cuando veíamos algún caso que nos resultaba sospechoso, con los IP que habían usado durante el seminario para conectarse con el, digamos, con el curso, ¿no? Con las actividades virtuales que ellos tuvieron durante febrero y la primera parte de marzo. De todas formas, no se puede validar en un 100%. Digamos, que realmente quienes están del otro lado sean quien dicen que está, yo creo que en un 100% no se puede validar. Se pueden tomar un montón de recaudos como para que el porcentaje sea el mayor posible. Bueno, eso me parece con respecto a la pregunta de Norberto. Paso a otras dos preguntas más. Sí, por ahí haría un comentario respecto de esto de la identidad, que esto cambia mucho si nosotros trabajamos este instrumento en grupos más reducidos, en un solo curso, por ejemplo, y donde podemos acompañar con evaluaciones previas y formativas y seguir la evolución de los estudiantes, ¿no? Este tema de la identidad cambia incluso si además podemos tomar la evaluación en forma sincrónica y estar nosotros presentes en esa evaluación. Pues esto después lo va a seguir abordando Federico Gómez. Hay dos preguntas, Gustavo. Una tiene que ver con el tiempo. Sí, la veo, la de Silvina. Que se le dio. Y bueno, después hay uno de los asistentes, Gustavo Joaquino, que quisiera formular la pregunta. Correcto. ¿Le damos la palabra a Gustavo? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha, Miriam? Sí, buenas tardes. No voy a activar el video simplemente para no cargar la línea. La pregunta que le quería formular a Gustavo es la siguiente. Bueno, primero felicitarlo y unirme a las felicitaciones en el chat de que ha explicado muy claramente. Segundo, decirle que me tranquiliza saber que alguien ha tenido las mismas dudas que yo tengo. No sé si es una tranquilidad demasiado buena, pero me tranquiliza. La pregunta concreta es esta. Gustavo, mencionaste muy bien que esto es un examen a libro abierto potenciado, lo explicaste muy bien. La duda que nosotros teníamos, que yo agregaría a las preguntas que vos tenías, es, muchos alumnos van a usar ese libro abierto potenciado, pero también nuestra duda es, tenemos algunos alumnos que tal vez por cierta ignorancia digital no van a estar en condiciones de utilizar esas herramientas. ¿Existe la posibilidad de que el examen que hayas preparado, si yo no tengo acceso o no sé cómo acceder a esas herramientas, se transforme en un examen exageradamente difícil? Honestamente, creo que es posible. De la misma forma que también existe la posibilidad de que alguien no haya tenido acceso a Internet. Por un lado, la verdad es que nosotros veíamos que era la única alternativa en principio para que una inmensa mayoría de chicos pudiera cerrar el ciclo, pero es probable que alguien haya quedado afuera. Igualmente, por los mails que recibí, por ejemplo, hubo una sola persona que nos escribió diciendo que no podía conectarse a Internet. El tema de los recursos informáticos es correcto, lo que vos planteás. Igual es cierto que los chicos, en nuestro caso, por lo menos los que cursaron el seminario, venían haciendo actividades
con GeoGebra, por ejemplo. O sea, en las aulas virtuales tenían algún tipo de actividades de ese tipo. Y la verdad es que muchas de estas herramientas yo las conocí por los alumnos. Por ejemplo, yo no sabía que existía el Photomac, creo que es. Pero ellos me contaron. Y en general, la verdad es que disponen en el celular de estas herramientas. Ahora, es cierto que sí, si alguien no está acostumbrado a esto, es probable que el examen sea un examen, que haya sido un examen difícil. Sí, totalmente. Y con respecto a lo que preguntaba Silvina del tiempo, bueno, la verdad es que el tiempo también lo pensamos en función de todas las posibilidades que iban a tener y pensando también que queríamos a los chicos trabajando, o sea, tratando de que estén resolviendo problemas y no conectándose entre sí. El examen tuvo 9 preguntas y duró 90 minutos, o sea que tenían 10 minutos por pregunta. Esa fue... y puede parecer bastante exigente. Bueno, pero bueno, fue lo que en su momento nosotros decidimos y es lo que hicimos. En el último de los exámenes agregamos un poco más de tiempo, 15 minutos más, no porque creyéramos que los 90 minutos eran poco, sino fundamentalmente porque en los otros hubo algunas dificultades al comienzo, que no estuvieron en el último, con lo cual les sirvió esos 15 minutos como para tener un poco más de tiempo por pregunta. Sí, a lo que acota, sin restricciones de tiempo por pregunta. Los chicos podían distribuir el tiempo como ellos quisieran o como pudieran. Bueno, ahí si les parece, podemos pasar, si no hay más preguntas, podemos pasar a la exposición de Federico. Si ustedes pueden leer alguno de los comentarios, el de Patricia Ruiz, lo voy a levantar porque va en línea a la pregunta anterior, y que es importante poder trabajar con entrenamiento de diferentes ejercicios y uso de estas herramientas antes de implementarla de forma nueva, digamos, ¿no? Esto que no se pudo hacer en la evaluación diagnóstica libre del ingreso, si es algo que puede y creo que sería deseable que se haga en los cursos de grado, si es que deseamos implementar alguna evaluación virtual, ¿no? Poder entrenar previamente a los estudiantes. Miriam, Sí. discúlpame Miriam, ahí me parece que había también alguna inquietud respecto de cómo podemos hacer llegar el material, tanto obviamente que se está grabando, con lo cual la grabación, y si la vamos a hacer llegar, ¿de qué manera? Creo que por ahí había una pregunta en ese sentido. Me parece que si no lo aclaramos estaría bueno aclararlo, Miriam. Yo creo que podríamos, como tenemos todos los mails de los participantes, podemos mandárselos. Sí, bueno, aquí vamos a subir la grabación del video, tenemos los mails de todos los participantes, los vamos a subir a la página de Educación a Distancia y les vamos a adjuntar además un material que se está preparando con todos los detalles técnicos y ejemplos de cómo construir el cuestionario, todo un material teórico que se está armando y también se los vamos a hacer llegar. Buenísimo. Bueno, empezamos entonces con la parte de cómo configurar todo esto en Moodle. ¿Se escucha bien? Sí, Federico. Sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver, voy a compartirles pantalla. Ustedes me avisan cuando están viendo.
Se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, como Gustavo les contó, él en algún momento, esto habrá sido hace un mes, más o menos, un mes atrás, me contactó comentándome que necesitaba armar evaluaciones con todas esas características que había definido. Y la verdad es que, si bien yo había usado cuestionarios de Moodle, nunca los habíamos usado realmente para evaluar, entonces había que hacer unas cuantas pruebas. Pero yo sabía que Moodle tiene posibilidad de hacer muchas cosas de manera aleatoria. Cuento un poco a qué me refiero porque esto es algo importante para cumplir con las características de lo que Gustavo quería y aparte es importante para que entendamos cómo se estructuran los cuestionarios en Moodle. Entonces, la idea era que para la primera pregunta se elija al azar de un banco de preguntas una pregunta del tema 1. Yo acá puse un ejemplo, supongamos que el tema 1 es función lineal. Bueno, se elige una pregunta del tema función lineal y el docente elaboró 2 o 3 preguntas, eventualmente una sola también puede ser, pero en todo caso el sistema es capaz de agarrar una pregunta de esta temática y elegirla al azar. Es como que tira un dado, digamos, y elige alguna de estas preguntas al azar. Lo mismo con otro tema, para seguir con el ejemplo puse de función cuadrática, supongamos que elige una pregunta y de función exponencial elige otra pregunta. Por supuesto, esto se puede hacer con tantos temas como uno quiera, se puede separar por temas del primer parcial y del segundo, como estamos acostumbrados a hacer en los exámenes, etc. Ahora, empiezo contando esto porque entonces, antes de meternos en cómo armar las preguntas, hay que armar una estructura de categorías de preguntas en un banco de preguntas de Moodle, ¿sí? Yo traté de ir documentando todo con capturas de pantalla y se los voy a mostrar ahora en un aula cómo se hace y después les vamos a hacer llegar esto, así tienen una ayuda en texto de cómo tendrían que hacerlo cuando lo quieran implementar. Entonces, primero, la primera pregunta que queremos responder es cómo crear categorías en el banco de preguntas de Moodle y piensen que las categorías tienen que ver con, bueno, sobre todo con de dónde va a sacar el sistema la pregunta para elegir al azar y ofrecérsela al alumno, ¿no? Entonces, bueno, en las capturas de pantalla que puse por acá, ahora lo vamos a hacer de verdad, dice que vamos a administración, banco de preguntas, ahí vamos a categorías, y ahí en categorías nos pide un nombre de la categoría y la podemos añadir. Y yo les recomendaría ahora que pensemos en esta lógica de que vamos a armar una categoría por unidad temática de la materia, ¿no? Entonces, vamos a ir a un aula que es justamente para esto, para hacer esta prueba. Y vamos a venir acá donde dice administración, vamos a banco de preguntas y elegimos categorías. Y vamos a querer crear categorías por cada unidad temática. Imaginemos eso, obviamente hay otras aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá unidad, vamos a poner unidad 4, ¿sí? Porque la 1 ya la creé para hacer una prueba. Entonces vamos a poner unidad 4 y ponemos añadir categoría. Fíjense que en realidad todavía no estamos creando ninguna pregunta, ¿sí? Vamos a poner después unidad 5, voy a hacer zoom, y vamos a poner añadir categoría y vamos a crear una unidad 6 también. Y ponemos añadir categoría. Bien. Ahora nosotros queremos crear preguntas adentro de esas categorías, ¿sí? Entonces vamos a ver si no me olvido de nada más que les quiero decir. No, vamos a ir a crear preguntas. Bueno, para crear preguntas hay que volver acá donde dice administración, banco de preguntas y hacer clic en preguntas. Desde ya vean que los ítems que aparecen son preguntas, categorías, importar o exportar, que son las 4 cosas principales que podemos hacer. Crear categorías, que ya lo hicimos, crear preguntas, que lo vamos a hacer ahora, y después vamos a ver que se pueden importar y exportar estas preguntas, es decir, podemos quitar la información del sistema y compartírsela a otra persona, por ejemplo, otro docente que quiere aprovechar las preguntas que nosotros creamos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a preguntas entonces. Para eso entonces ya tenemos acá nuestras categorías, vamos a volver a administración, banco de preguntas, preguntas. Y ahí nos pregunta, el sistema obviamente trata de ser lo más amistoso y guiado posible, nos dice, bueno, ¿en qué categoría querés incluir esta pregunta? Entonces vamos a decirle que en la unidad 4, por ejemplo, y vamos a poner crear una nueva pregunta. Y acá aparecen los tipos de preguntas que el sistema admite. Como les comentó Gustavo, nosotros
usamos la de opción múltiple, que es una muy conocida, tenemos simplemente varias opciones cuando se responde, o las de respuesta numérica, ¿sí? Hay otras y son más complicadas de usar en general. Estas dos son las más sencillas y son las que en principio vamos a explicar. De todas formas, yo fui buscando documentación sobre las otras para después pasarles links y si quieren profundizar y probar con otras más complicadas, lo pueden hacer. Bueno, vamos a elegir una opción múltiple, agregar, y acá nos aparece un formulario para completar todo lo necesario sobre esa pregunta, ¿sí? Y acá dice que estábamos en la unidad 4. Si nos confundimos de categoría, podemos ponerla en otro lugar. Bueno, el nombre de la pregunta va a ser simplemente un nombre, una etiqueta para que el sistema pueda reconocer cuál es esa pregunta, pero no es visible por el alumno. Entonces, ustedes podrían ponerse lo que quieran, podrían poner pregunta difícil sobre tal tema o lo que ustedes deseen. Es solo un nombre para reconocerla. A mí me parece que es práctico numerarlas por un tema de tener una manera de nombrarlas predecible y fácil de después buscar. Entonces yo le pondría algo así como unidad 4, pregunta 1, por ejemplo, ¿no? De todas formas pueden poner el nombre que ustedes deseen. Y acá se coloca el enunciado de la pregunta, no van las respuestas todavía, sino el enunciado. Bueno, yo me preparé algunos enunciados que tenemos ya redactados. Denme un segundito. Acá. Este enunciado es muy cortito y es de multiple choice. Es uno que redactó Gustavo para esta ocasión, para, digamos, los exámenes libres. Este sería el enunciado. Y acá me detengo un poquito a comentar un tema de los símbolos matemáticos. El enunciado de la pregunta, bueno, acá se lee muy fácil. Dice el conjunto imagen de la función, y tenemos una función cuadrática, es, y hay que elegir una de las opciones correctas. ¿Cómo hacemos para escribir símbolos matemáticos? En la web suele ser un tema medio complicado. Hay básicamente 3 opciones, ¿sí? Una de ellas es usar código LaTeX. Quienes manejen escribir en LaTeX tienen que delimitar el código con estos símbolos, o sea, la barra inclinada, el corchete para arrancar, y la barra inclinada y el corchete para finalizar. Este corchete es corchete de apertura y este es de finalización. Esto igual... Estas cosas que por ahí uno después se las puede olvidar, recuerden que va a quedar grabado y yo les voy a pasar un documento en texto con un link donde todo esto va a estar explicado, ¿sí? Pero bueno, podemos usar código LaTeX y eso es súper potente. También podemos usar imágenes. Si alguien no maneja LaTeX o ya tiene redactados ejercicios, no sé, en Word o en un PDF o en algún lado y quiere aprovechar eso, puede utilizar este botoncito que dice insertar imagen. Aclaro que... porque esto les puede pasar. Este botón comprime las opciones, les da menos opciones o les despliega más opciones, ¿sí? Entonces, tal vez si no están viendo todas las opciones, toquen esto para ver más botoncitos. Bueno, acá tienen la posibilidad de insertar una imagen. Entonces, se les abre un menú, pueden elegir una imagen. Vamos a buscar una en... Ahí está. Pueden elegir, por ejemplo, una imagen. Yo ahí puse una. Subir este archivo. Insertar. Imágenes, sí, en JPG o PNG funcionan bien. Esos formatos estoy seguro. Y ahí pueden rescalar la imagen. Bueno, se pueden poner imágenes, se puede usar código LaTeX. Y también, que me parece que para la mayoría de docentes va a ser la opción que van a preferir, también tienen un editor de ecuaciones acá integrado que funciona muy bien. Y se accede con este botoncito que tiene acá el dibujito de una raíz cuadrada. Tocan eso y se les abre un editor de ecuaciones en línea que está integrado en el sistema. Acá tienen, bueno, un montonazo de estructuras, de opciones. Vamos a poner alguna cosa. Por ejemplo, una matriz. Bueno, tienen de todo. ¿Sí? No voy a entrar en mucho detalle, pero el editor está bueno. Entonces tienen esas 3 opciones, repito. Usar LaTeX, usar el editor que esté integrado, que funciona muy bien. Y si no, usar imágenes. Bien. Bueno, sigamos entonces. Este es el enunciado. Voy a borrar estas cosas. Ahí tenemos el enunciado. Aparece es un formulario que uno va rellenando, ¿no? Entonces, acá dice puntuación por defecto. Ustedes pueden decidir si esta pregunta tiene puntuación 1 o puntuación 2 o cuánto. Podría eventualmente haber preguntas que tengan más puntuación que otras. En los exámenes que estuvo haciendo Gustavo, no
no cambió la puntuación de las preguntas, todas valían un punto. Bueno, y acá vienen las respuestas. Entonces, en este caso, yo me preparé acá algunas respuestas que Gustavo había redactado. La primera opción sería esta, ¿sí? La segunda opción sería esta. La ponemos acá. Y la tercera opción sería esta. Y la cuarta opción perdón, ahí va. Y la cuarta opción, y esto es importante, dice ninguna de las otras opciones es correcta. Ahora les voy a comentar por qué es importante ese modo de redactarlo. Ninguna de las otras opciones es correcta. Bueno, se los voy a ir comentando ahora. Después vamos a ver que uno puede pedirle al sistema que aleatorice el orden de las respuestas del multiple choice. Entonces, no van a aparecer siempre ordenadas del mismo modo. Esto va en línea con lo que Gustavo decía de medidas para que no sea tan fácil que se copien o se pasen las respuestas. No pueden decirse es la A, porque por ahí a un alumno le toca una opción como la A, pero a otro le toca otra opción como la A. Entonces, se aleatoriza el orden. Entonces, uno no podría que escribir, por ejemplo, las anteriores no son correctas o algo así, porque por ahí esta respuesta de ninguna de las otras opciones es correcta, es la primera, podría llegar a ser, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta eso. Y después, no configuramos nada más, hay un par de opciones más en estos cuestionarios, pero no configuramos nada más y ponemos guardar cambios y continúe editando. Hay un detalle que me olvidé de realizar recién. Te pide el sistema, y ahí me lo está aclarando, que alguna de las respuestas le corresponda una calificación del 100%, ¿sí? Entonces yo voy a ponerle, por ejemplo, 100% a esta respuesta, no sé si está bien, pero no importa. Uno tiene que... En realidad es bastante importante que configuren bien el cuestionario, porque si le ponen 100% de puntaje a una respuesta que en realidad no era la correcta, como se corrige automáticamente, después puede haber errores en las correcciones, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado. Ahí yo le puse 100% a la opción esta. Uno podría decir que tal vez otra opción tiene parte de puntaje, por ejemplo, no sé, un 25%, si es que algo de esa respuesta está bien. Bueno, o puede poner nada de puntaje. Ahora sí vamos a guardar todo esto. Y ahí creamos una pregunta en la categoría de unidad 4, ¿sí? Si tocamos este botoncito que aparece acá de vista previa, podemos ver cómo se va a ver esa pregunta. Dice el conjunto imagen de las funciones y acá aparecen las respuestas. ¿Está bien? Las opciones, digamos. Perfecto. Bueno, para seguir explicando, vamos a crear otra pregunta más en la misma categoría, ¿sí? Entonces vamos a volver al banco de preguntas, a la opción preguntas. Vamos a elegir otra vez unidad 4. Fíjense que acá donde dice unidad 4 dice entre paréntesis 1, porque ese 1 significa que hay una pregunta en esa categoría de preguntas. Y acá la vemos, es esta que está acá, que si yo quiero puedo editarla, toda esta ruedita, y me meto a editar la pregunta una vez más, o puedo duplicarla. Lo de duplicarla es muy útil porque por ahí, como contaba Gustavo, quieren hacer pequeñas variantes de preguntas, entonces es como que quieren hacer una pregunta súper similar a otra que ya se hizo, y entonces la duplican, editan un poco de esa pregunta y ya tienen una variante más. Pero bueno, nosotros vamos a crear una nueva pregunta porque les quiero mostrar no las de opción múltiple, sino las de respuesta numérica, ¿sí? Entonces elegimos numérica y ponemos agregar. Bien. En nombre de la pregunta vamos a poner un nombre. Yo, como les decía, voy a poner unidad 4 y pregunta 2, ¿sí? Y me voy a copiar una pregunta que tenemos por acá. Es de los exámenes que hizo Gustavo. Ahí pegué el enunciado. Y fíjense que ahora cambia la interfaz de este formulario porque estamos ante una pregunta que no es de multiple choice, sino que es de respuesta correcta. Acá hay que poner el valor numérico que es correcto, ¿sí? Y se puede elegir un margen de error para ese valor numérico por el tema, bueno, de los redondeos. Si alguien tuviera que hacer cálculos y redondea, entonces tal vez le da distinto. Y ese es todo un tema. La verdad que
por ahí es aconsejable tratar de elegir problemas que tengan una respuesta que no impliquen esos problemas del redondeo, si es posible, ¿no? Pero bueno, de todas formas, el sistema incluye un campo para decirle cuál es el error que uno admite en la respuesta. Bueno, en este caso vamos a poner algún valor numérico y vamos a decir que si responden eso, la calificación es del 100%. ¿Está bien? Y uno podría definir que otras respuestas tengan otro tipo de puntaje. A veces uno sabe que hay errores comunes, entonces dice, bueno, si llegan a esta respuesta es porque cometieron este error, pero parte del proceso está bien pensado, entonces vamos a darle tal puntaje. Bueno, en fin. Y vamos a guardar cambios y continuar editando, ¿sí? Y ahí acabamos de crear la segunda pregunta. Entonces creamos una pregunta de multiple choice y creamos una pregunta de respuesta correcta. Bien. Podemos poner vista previa y ya estamos visualizando el enunciado de la pregunta, ¿sí? Y este es el casillero donde ellos tienen que completar cuál es la respuesta. Y voy a poner, por ejemplo, 9 y si pongo enviar y terminar, puedo ver que me dice que es incorrecto y que la respuesta correcta es -2. Bueno. Ahí tenemos dos preguntas. Yo podría continuar creando preguntas para la unidad 4 o para las otras unidades, pero la verdad que ya el proceso se vuelve un poco repetitivo. Es lo mismo que venimos viendo. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es cómo crear un cuestionario, porque hasta ahora creamos categorías de preguntas de la unidad 4, por ejemplo, de la unidad 5, de la unidad 6. Creamos preguntas de distinto tipo, pero ¿dónde está el cuestionario o el examen que el alumno tiene que ir a resolver? Bueno, para eso tienen que venir al aula en cuestión. Este es un aula de prueba. Ahí donde dice cuestionario 1, yo estuve haciendo unas pruebas hoy más temprano. Tocan el botón de activar edición y van a elegir alguno de los bloques de la pantalla esta de Moodle y van a tocar el botón de añade una actividad o un recurso, ¿sí? Y ahí, bueno, hay muchísimas actividades o recursos que ofrece Moodle. Vamos a elegir la actividad cuestionario. Bueno, siempre está bueno que sepan que el sistema les da un texto que les explica de qué trata esa herramienta. En este caso les está explicando de qué tratan los cuestionarios. Y vamos a hacer clic acá en agregar. Agregar. Bueno, nombre del cuestionario, supongamos que es segundo parcial de álgebra. Bien. Y ahora aparece una serie de parámetros. Todo esto que ven acá, general, temporización, calificación, esquema, tiene que ver con parámetros de configuración del cuestionario. Y hay literalmente cientos de parámetros distintos que se pueden llegar a configurar. Ahora nos vamos a meter en algunos de todos estos. Casi todos los vamos a explicar, algunos no, los pasaremos más por arriba. Pero en particular, yo quiero explicar cómo hicimos para configurarlo con esas características que Gustavo quería. Que recordemos que era, por ejemplo, que venga una pregunta y después la otra, pero que no puedan ver todo el examen a la vez. Esa era una de las características. Que no puedan retroceder. Uno puede configurarlo para que puedan retroceder o no. Que tengan solo un intento. No queríamos que tengan muchos intentos. Tal vez si la evaluación fuera más autoevaluación, sí queremos que tengan muchos intentos. Por ejemplo, Gustavo quería que se habiliten un día y horario preciso, no que lo hagan en cualquier momento, sino en un día y en un horario preciso. Entonces, como realmente hay muchísimos parámetros y hay mucho que decir de todo esto, y lo que vamos a ver es cómo configurarlo con esas características que Gustavo quería. De todas formas, algunas de estas cosas son muy entendibles de manera fácil, así que si lo quieren configurar distinto van a tener idea de cómo hacerlo. Y como son tantos los parámetros y llevó mucho trabajo detectar qué es lo que había que hacer para que tenga esas características, yo lo documenté, se los voy a mostrar ahora. Y bueno, y después se los vamos a pasar en texto para que lo tengan a mano. Pero fíjense que acá puse capturas de pantalla que muestran detalladamente cómo fue la configuración para el examen libre, bueno, de esa fecha, del 11 al 4. Entonces, repasémoslo. Le pusimos nombre examen libre, la fecha. Aclaramos en descripción a qué hora arrancaba el examen y ese tipo de cosas. Así, si los alumnos iban entrando al cuestionario, tenían un texto aclaratorio que les decía, este cuestionario se va a habilitar en tal fecha, en tal horario, estas son las condiciones del examen. Bueno,
Después, en la solapa de temporalización, uno puede elegir cuándo abrir el cuestionario, cuándo cerrarlo y decidir si le quiere poner un límite de tiempo. Nosotros usamos todas estas características, pusimos que se abre el 11 de abril a las 14:10, por ejemplo, y que se cierre el 11 de abril a las 14:10 y que se cierre el 11 de abril a las 15:55. Hay que tildar este casillero que dice habilitar para que se habilite la apertura y el cierre del cuestionario. Si los alumnos ingresan al cuestionario cuando todavía no es la hora en que está abierto el cuestionario, lo que ven es que les dice todavía no se abre el cuestionario, se va a abrir en tal día y horario, entonces no pueden ver las preguntas, no pueden hacer nada. Bueno, y además le pusimos un límite de tiempo. En realidad el límite ya está dado por estas condiciones, pero por ahí si uno abriera un cuestionario para todo el día 11 de abril, desde las 0 horas hasta las 23 horas, podrían decirle que, bueno, cuando ingresen tienen solo tal tiempo, pero bueno, no eran las características de lo que Gustavo buscaba, porque él quería que se abra en un horario y se cierre en otro, para que no pueda ser que haya un alumno que a las 10 de la mañana vio todas las preguntas y se las pasó a sus compañeros y alguien a las 4 de la tarde va a contestar esas preguntas, ¿no? Después, acá tenemos cuando el tiempo se ha terminado, qué es lo que tiene que pasar, y lo configuramos para que el envío se realice automáticamente. Fíjense que acá tenemos que el envío se puede realizar automáticamente, puedo configurar que haya un periodo de gracia para enviar el cuestionario, o el envío debe hacerse antes del tiempo, de lo contrario no se contabilizará, esa es otra opción. Nosotros, esto no nos pareció mejor que, bueno, si se hace la hora y el alumno no está en la pregunta 7 y no llegó a las últimas 2, que se envíe directamente el cuestionario. Bueno, después tenemos la calificación y los intentos permitidos. Nosotros, acá uno puede ponerlo sin límite, por ejemplo, que serviría para que ellos intenten responder los cuestionarios y practiquen, es más como autoevaluación. Nosotros pusimos un intento permitido nada más. Bueno, no hay nada más que configurar ahí en principio. Y acá está el tema de la aleatorización de las preguntas. Fíjense que dice, orden de las preguntas presentadas al azar o tal como se muestra en la pantalla de edición. Todavía nosotros no fuimos a esa pantalla de edición para decir quiero esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. Esa parte todavía no la hicimos. Pero uno podría decir, quiero que se les presenten siempre en este orden o que el orden sea al azar. Bueno, en el caso de este examen lo hicimos al azar y me parece que es una buena práctica. Y después, esto tiene que ver con la paginación. Si en una página te muestra las 9 preguntas, por ejemplo, o si querés que te muestre en una página 3 preguntas y después tenés que poner siguiente para pasar al otro bloque de preguntas. Y en el caso de lo que Gustavo quería, lo configuramos como cada pregunta, ¿sí? Entonces, el alumno ve una pregunta, termina de contestar eso, pasa a la siguiente pregunta y así. Bien. Comportamiento de las preguntas. A ver. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Esto es distinto al otro azar que está acá, porque esto es, si había 4 opciones, que aparezcan siempre en el mismo orden las opciones o que se barajen. Bueno, le pedimos que baraje también las opciones. Y acá, en comportamiento de las preguntas hay un montón de opciones, algunas realmente no las conozco con mucho detalle, pero nosotros pusimos retroalimentación diferida. ¿Por qué? Porque Gustavo no quería que tengan retroalimentación en tiempo real, que se puede hacer también y es una recontra herramienta didáctica, porque ellos pueden contestar algo y entonces el sistema les da una pista de que lo hicieron mal, pero que consideren tal cosa y entonces vuelven a intentar contestar. Eso está muy bueno, pero para un examen no era la idea. Entonces pusimos diferida y la verdad que después no tenían una retroalimentación al menos de cada pregunta, sino que directamente se les decía cómo les había en el examen o se les pasaba la nota, ¿no? Bueno, o sea que si alguien lo quiere usar con esta finalidad, deberían poner retroalimentación diferida. Bueno, bien, pasamos a la otra opción. Y acá tenemos muchas opciones sobre retroalimentación. En el contexto este que queremos ver, le destildamos todo. O sea, no queremos que tengan ningún tipo de revisión o de retroalimentación en este caso. En todo caso, el docente después puede pasarles las notas, comentarles, revisar, ahora lo vamos a ver, puede revisar exactamente cuánto tiempo estuvo el alumno en cada pregunta, qué es lo que contestó, todo eso se puede hacer. Pero si queremos emular lo mismo que
que se hizo en el ingreso, tenemos que destildar todo esto, ¿sí? Los tildes que aparecen ahí con gris en realidad están destildados porque, bueno, porque ya destildé una categoría superior que los incluye. Igual podemos destildarlos y después hacer así. Entonces ahí está todo destildado. Bien. ¿Qué más? Apariencia, esto no nos interesa mucho ahora. Puede aparecer la imagen en pantalla de la foto de perfil del alumno. Eso sobre todo es para mirar las pantallas si están rindiendo en la facultad, por ejemplo, y uno pueda ver que no está rindiendo por otro y que aparece su imagen ahí. Pero ahora mismo esto no nos interesa. Se puede poner una contraseña para contestar el examen, que ahora en principio no nos interesaría. Y se puede acá asignar unas retroalimentaciones. Por ejemplo, si la calificación estuvo entre un 80% y un 100%, les podemos poner excelente. Y si estuvo entre un 80 y un 60, podemos ponerles muy bien o cosas así. Que en el caso de Gustavo prefería que no, porque era aparte muy experimental todo esto y necesitábamos primero ver las notas, ver qué había pasado, analizarlo, procesarlo y después darles una devolución después de haberlo procesado. Entonces no queríamos que el sistema les dé una devolución inmediata, pero bueno, es una opción que el sistema da. Si no ponemos nada, no les va a dar esa retroalimentación. Después se puede poner oculto o mostrar este recurso. Por ejemplo, si todavía están desarrollando ese cuestionario, están trabajándolo y no quieren que los alumnos lo vean, pueden poner ocultar, entonces los alumnos no lo van a ver, o pueden poner mostrar, pero entonces acá en temporalización ponen una fecha futura y todavía no lo habilitan, entonces los alumnos van a ver que está el cuestionario, pero cuando quieren entrar a verlo no van a poder ver las preguntas. Bien. Bueno, y restricciones de acceso apunta a poder decir que tales usuarios no puedan acceder o cosas así, que en principio es muy sofisticado y no nos interesa. Entonces, después de configurarlo con todo esto que les mostré, que acá hice capturas de pantalla exactamente cómo fue la configuración que usamos con Gustavo en este tipo de exámenes, y van a tenerlo disponible para copiarlo tal cual como está. Bueno, ponemos guardar cambios y regresar al curso. Bien. Y acá tenemos el cuestionario que se llama segundo parcial de álgebra. Todavía no incorporamos las preguntas al cuestionario, ¿se entiende? Configuramos parámetros del cuestionario, cuándo se habilita, si tiene retroalimentaciones o no, ese tipo de cosas, cómo es la paginación de las preguntas. Creamos las preguntas en un banco de preguntas, pero no confeccionamos el examen. Entonces, para confeccionarlo hay que tocar acá y van a ver que les dice acá, editar cuestionario. Una aclaración que quiero hacer ahora es que una vez que agregaron una pregunta ya no van a ver, y si quieren seguir trabajándolo, ya no van a ver el botón de editar cuestionario, y a muchos docentes, a mí también me había pasado en algún momento, dicen, bueno, ya está, no lo puedo editar, ya no puedo seguir trabajándolo, pero en realidad, si vienen acá, administración del cuestionario, siempre tienen el botón que dice editar cuestionario. O sea que en realidad siempre tienen la posibilidad de editarlo, solo que no tiene el botón a la vista después de haber agregado algunas preguntas. Bueno, entonces vamos a poner editar cuestionario y básicamente lo que nos interesa cuando estamos acá es tocar el botoncito agregar y agregar preguntas, que tenemos una pregunta aleatoria, es una opción, una pregunta del banco de preguntas o una nueva pregunta. Si nosotros tocamos en una nueva pregunta, nos deja crear preguntas con el mismo formulario que ya vimos hace un rato. No es lo que les recomiendo ahora. Me parece que es mejor que creen las preguntas en el banco de preguntas y después las traigan al cuestionario. Entonces, lo que nos va a interesar es elegir una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Yo les voy a mostrar una pregunta aleatoria. Es lo mismo casi que una pregunta del banco de preguntas, pero es más interesante el caso de una pregunta aleatoria porque nos permite que el sistema elija al azar una pregunta que esté en el banco en cierta subcategoría. Entonces ponemos una pregunta aleatoria y miremos bien las opciones que tenemos en pantalla. Nos dice que de la unidad 4, esto lo hicimos juntos recién, tiene 2 preguntas, ¿ven? Que ahí hay un 2. Entonces toco eso, me pregunta cuántas preguntas te querés traer de ahí.
digamos que una, en principio, ¿sí? O sea, estamos siguiendo con la lógica de que para el examen va a tomar una pregunta de la unidad 4, una pregunta de la unidad 5, una pregunta de la unidad 6, supongamos, ¿no? Bueno, y ponemos a agregar pregunta aleatoria. Entonces, acá vemos que en la página 1 va a haber una pregunta aleatoria que viene de la unidad 4, de esa categoría. Si tocamos en B a las preguntas, podemos ver cuáles son esas preguntas que estaban ahí, que son las que creamos juntos recién. Y bueno, entonces lo que le estamos diciendo al cuestionario es, vos tomá una pregunta de esa categoría. Si quisiéramos ahora agregar otra pregunta de otra unidad temática, podríamos poner agregar una pregunta aleatoria. Bueno, nosotros no creamos de la unidad 5 y de la 6, recién no creamos preguntas, pero yo hoy más temprano había estado creando algunas de la unidad 1, jugando, ¿no? Haciendo pruebas, entonces voy a poner de la unidad 1, agregar pregunta aleatoria, y ahí nos aparece, fíjense que dice que en la página 1 va a agarrar una pregunta de la unidad 4 y que en la página 2 va a poner una pregunta de la unidad 1. Y así, con esta misma lógica, podemos ir agregando preguntas aleatorias y se va confeccionando este cuestionario. Puedo agregar todas las preguntas que quiera en principio, ¿no? Entonces, si ponemos guardar, ya nos guarda el cuestionario y vamos a volver al aula, así miramos cómo es que está quedando este cuestionario. Vamos a hacer así, a ver, sí, voy a entrar directo, voy a poner previsualizar el cuestionario ahora, comenzar intento. Bueno, fíjense que me tocó primero esta pregunta, y que es una que nosotros habíamos puesto. Y si pongo siguiente, me ofrece esta otra pregunta que yo la había asignado a la unidad 1, ¿sí? Y también es de respuesta numérica. Si uno hace pruebas, testeos, y vuelve a entrar a este cuestionario desde otro usuario, o bueno, hay muchas maneras de probarlo, ahora les voy a contar un poco, van a poder verificar, yo estas pruebas las hice porque no estaba del todo seguro de si el sistema iba a funcionar bien, que a veces te ofrece una pregunta y a veces te ofrece otra, porque efectivamente se eligen al azar. Y a veces entrábamos 2 o 3 veces y nos elegía la misma pregunta, pero era por azar, pero después volvías a entrar y había elegido otra. Entonces, la verdad que el sistema funciona bien. De todas formas, es importante decir que sí fue importantísimo hacer testeos, porque en los testeos saltaron problemas o errores al redactar la pregunta o en la respuesta correcta, etc. Entonces es muy bueno hacer testeos y para eso nos vino bien, por ejemplo, tocar acá, duplicar el cuestionario y yo, por ejemplo, ponía, no sé, el cuestionario versión A y después me lo vuelvo a duplicar y pongo el cuestionario en versión B, porque dejábamos que se pueda contestar una sola vez el cuestionario, entonces queríamos hacer distintas pruebas, entonces yo entro al cuestionario versión B y ahora para el sistema, este es como otro cuestionario, entonces cuando yo le previsualice, puede ser que me toquen otras preguntas, ¿sí? Fíjense que esta pregunta que aparece acá, calcular el área de un rectángulo de base tanto, altura tanto, antes no nos había aparecido y está saliendo de esa categoría que se llamaba unidad 1, ¿sí? O sea que para probar esas cuestiones de la aleatoriedad o para probar si las respuestas están bien o para mirar cómo se ve todo y si se ve como se debería ver, esta es una opción. Y también es bueno que sepan que acá en administración pueden cambiar el rol a estudiantes, un cambio para ver como si fueran estudiantes el aula. Tocan eso. Fíjense que acá arriba dice volver a mi rol normal, o sea, yo puedo volver al rol normal después y puedo entrar al cuestionario y ver cómo lo vería un alumno el cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, acá ve que dice pregunta 1, pregunta 2, puede terminar el intento, etc. Ahí justo miré el chat y vi una pregunta que hicieron, ¿cómo asigné a quién le toca el tema 1 y tema 2? Y en realidad, la lógica es que no es que hay tema 1 y tema 2. Lo que hay es preguntas en una bolsa de preguntas y el sistema elige al azar una de esas preguntas. Entonces piensen que si tenemos, por ejemplo, 10 preguntas y cada una de las 10 tiene 2 variantes,
hay como 1024 temas, ¿no? Porque hay 2 opciones para la primera pregunta, 2 opciones para la segunda y así. Hay, en realidad, muchas variantes de temas distintos. Entonces, eso es una gran ventaja, porque uno no tiene que armar 2 temas, sino que uno arma 2 versiones de cada pregunta, por ejemplo, y bueno, después el sistema, a cada alumno, en cada pregunta, elige al azar del conjunto ese una pregunta, ¿no? Bien. Bueno, quiero ver si no me estoy dejando nada básico que les quería contar afuera, y después abrimos para preguntas, porque veo que hay varias preguntas que están buenas, pero primero quiero terminar algo. Sí, les quiero comentar 2 cosas, 2 o 3 cosas. ¿Cómo pueden importar el cuestionario y exportarlo? O las bases de, digamos, la base de preguntas. Y cómo pueden ver las notas. Vamos a empezar con lo de las notas, porque me parece que les va a interesar más esto. Acá entré en una de las aulas en las que se tomó el examen del ingreso, y acá, donde dice administración, tenemos un botón que dice calificaciones, ¿sí? Calificaciones. Y fíjense que aparecen nombres de los alumnos que rindieron, y acá las columnas son distintas tareas o cuestionarios que se pusieron en el aula. Estas aulas se creaban para tomar el examen, entonces en realidad lo único que había como tarea que se calificaba era esto, que era el cuestionario del ingreso, el examen, y acá aparece una nota. Por ejemplo, esta chica que se llama Agustina, aparece una nota que es 3,33. El sistema estaba, eran 9 preguntas, y entonces ella contestó 3 bien, por eso le da 3,33. Se hizo 3 dividido 9. Bueno, y lo totalizó sobre 10 la pregunta. Entonces, ella en realidad hizo 3 preguntas bien de 9. Si tocamos esta lupita, podemos entrar a el examen que esta chica rindió. Podemos ver cuándo lo comenzó. Empezó puntual, lo entregó 1 minuto antes de que se acabe el tiempo, lo hizo en 1 hora 44 minutos. Acá dice 3 preguntas de cada 9. Respondió bien, esa es su calificación. Por eso dice 3,33, porque después lo hace sobre 10. Todo eso en realidad se puede configurar también. Bueno, y acá está la pregunta 1, que le tocó a esta chica. A otra persona le puede haber tocado otra pregunta 1, por esto que decimos de que se eligen al azar las preguntas. A ella se le ordenaron las respuestas así, pero a otra persona se le pueden haber ordenado de otra manera las respuestas. Y este colorcito verde nos dice que contestó bien, y nos dice que guardó la respuesta a esta hora. O sea que estuvo desde las 2 hasta las 2:36 con esta pregunta. ¿Está bien? Y después, para la pregunta 2, le tocó esta pregunta, contestó esto, que era una opción incorrecta, y la entregó y 45. Entonces, y 36 contestó la pregunta 1, y 45 contestó la pregunta 2, o sea que estuvo 9 minutos en esta pregunta 2. Les muestro estos detalles para que se hagan una idea del nivel de información que les da la plataforma. Es muy, muy, muy completo. Y esto es de un alumno en particular, por supuesto. Podemos revisarlo todo el examen y podemos, bueno, ir al listado de alumnos de calificaciones y revisar de todos, ¿no? Podemos ordenarlos de notas más altas a más bajas desde acá. Ordenar ascendentemente o descendientemente. Podemos ordenar el promedio total del curso. Fíjense que acá pone el simbolito de X raya de la media. Y eventualmente, si hubiera varias evaluaciones, por ejemplo, no sé, toman un par de evaluaciones para la primera parte y otro par para la otra, el sistema puede promediarles todas o darles el peso que ustedes decían que tiene cada evaluación. Bueno, es muy, muy, muy completo. ¿Y qué más les queríamos mostrar de esto? Que lo pueden exportar, que por acá yo les había mostrado que, no, de esto no lo habíamos visto. Cuando están en la parte de calificaciones, tienen que estar ahí. Muchos botones o menús de la plataforma son contextuales y aparecen cuando estás en algún lugar en particular. Bueno, cuando estamos acá en calificaciones, aparece exportar a hoja de cálculo, OpenOffice, o archivo de texto plano, hoja de cálculo Excel. Bueno, si tocan esto, el sistema le pueden decir
de qué tareas o de qué cuestionarios. Supongamos que lo único que yo quiero es el cuestionario este que fue el del examen. Bueno, selecciono eso, pongo descargar y me descarga una planilla que tiene las variables principales que nos interesan, como ahí se está abriendo, pero ahí se los muestro. Fíjense que me dice nombre, apellido, bueno, número de DNI, institución, dirección de email, el puntaje en el cuestionario y este código que la verdad que no recuerdo qué es. Pero bueno, entonces la planilla con todas las calificaciones. Y repito, si hubiera varios cuestionarios, por ejemplo, si ponen algunos que son de autoevaluación, después un examen, un primer parcial y después otros de autoevaluación y un examen, pueden descargarse todo ese historial, lo cual es súper interesante porque, bueno, ese es otro tema del que queríamos hablar. Está bueno, sobre todo en cursajes que son a distancia, no hacer evaluaciones tan puntuales, sino ir siguiendo un poco el proceso de los alumnos. Ahora, después nos meteremos más en ese detalle. Bueno, y otra cosa que les quería comentar es el tema de cómo pueden exportar e importar los bancos de preguntas o algunas categorías de preguntas. Esto es muy útil porque lleva mucho trabajo redactar las preguntas. No estamos acostumbrados a hacer preguntas bajo esta modalidad, estamos más acostumbrados a hacer problemas de desarrollo y después leer qué es lo que hizo el alumno. Entonces, uno puede crearlas y después las puede reutilizar todas las veces que quiera, puede compartirlas con otros docentes y eso le da mucha sustentabilidad a todo esto porque, bueno, uno trabaja bastante, pero después para el próximo cuatrimestre tenés esas preguntas a mano en el banco y podés hacer que el banco de preguntas crezca y es como que lo hace muy interesante. Entonces, es muy sencillo. Simplemente vienen acá a banco de preguntas, planteamos que queremos exportar todo el trabajo que hicimos y entonces acá les dicen qué formato de archivo quieren exportarlo. Vamos a elegir el formato Moodle, ¿sí? Porque estamos usando esa plataforma. Y podemos acá elegir si quiero, voy a elegir una categoría en particular. Por ejemplo, las del segundo libre, la pregunta 5. Supongamos que hay 3 preguntas. Bueno, esto lo dejamos tildado así y ponemos exportar preguntas a un archivo. Y ahí me descargó un archivo con extensión .xml que tiene todas esas preguntas de esa categoría en particular. Si quisiéramos importar eso, venimos al botoncito de importar. Bueno, este archivo se lo podemos adjuntar por mail, pasar por WhatsApp, como queramos a algún otro docente si le queremos compartir nuestras preguntas, ¿no? Entonces, supongamos que ya nos pasaron el archivo y vamos a importarlas, o nosotros mismos de un aula lo queremos pasar a otro aula. Elegimos importar un archivo de formato Moodle XML. Acá seleccionamos el archivo. Bueno, seleccionamos ese mismo archivo que yo me descargué acá. ¿Sí? Yo acá tengo otro a mano, no importa, traigo este. Y ponemos subir ese archivo. Importar. Y bueno, en el otro había 31 preguntas, entonces dice procesando las preguntas, importando 31 preguntas, continuar, y ahí nos importamos todas esas preguntas. Hay un montón de detalles, o sea, lo que acabamos de explicar es, creo que lo más rápido que se podría mostrar todo esto, pero hay muchos detalles en los que uno se puede meter. Por ejemplo, una cosa que quiero comentar es que uno podría crear un banco de preguntas transversal a una disciplina. Por ejemplo, en álgebra se podrían crear bancos de preguntas que más allá de las distintas aulas de los docentes, todos aporten a un banco de preguntas de álgebra. Entonces se hace colaborativo y compartida la tarea de crear preguntas. Hay que coordinarlo, obviamente, pero bueno, técnicamente es posible y entonces puede ser que, no sé, por ejemplo, haya 3 docentes armando preguntas para la unidad 1, otros 3 docentes arman preguntas para la unidad 2 y después, digamos, con ese trabajo colaborativo se arma un gran banco de preguntas rápidamente que se pueden usar para exámenes o se pueden usar para autoevaluaciones o lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a compartir un poco porque ya estamos hace un montón mostrando todo esto. Miriam, no sé si querés decir algo o damos lugar a preguntas.
Sí, creo que Gustavo fue levantando algunas preguntas en el camino y quería hacer algunos comentarios. Le pasamos la palabra a Gustavo y si les parece después, abrimos el espacio de más preguntas que no se han levantado todavía. Muchas gracias, Miriam. Bueno, le había prometido a Augusto, que preguntó hace un montón sobre si teníamos alguna comparación respecto de los resultados de este examen con respecto al presencial. Acá aprovecho para compartir algunos datos. En el recuperatorio, o sea, nosotros durante el seminario tomamos 2 exámenes. Si los chicos aprobaban esos 2 exámenes, aprobaban la parte de matemática y física, y bueno, y tenían posibilidades de recuperatorios. El último de los recuperatorios lo tuvimos que tomar con esta modalidad. Tuvimos un resultado altísimo de aprobados, o sea, aprobó creo que en el orden del 50%. Nosotros de todas formas esperábamos tener un buen resultado, porque eran chicos que habían venido trabajando durante 1 mes y medio, y los que al menos aprobaron uno de los parciales, bueno, estaban bastante comprometidos con todo el proceso de aprendizaje. Después, con respecto a los exámenes libres, ya no tuvimos el mismo nivel de aprobación, pero los porcentajes de aprobaciones fueron similares a los exámenes libres que se tomaron en marzo del año pasado. O sea, bajó, pero bueno, también hay que tener en cuenta, bajó bastante, ¿no? Alrededor del 15%, creo, pero hay que tener en cuenta que estaban, digamos, los alumnos o que no habían hecho el curso, que se presentaron directamente a dar, o aquellos que no habían podido aprobar los exámenes durante todo el proceso de febrero, de enero y febrero y marzo, digamos. Así que la verdad es que nos sorprendió mucho que haya habido un resultado más o menos similar entre el examen presencial y el examen libre. Eso con respecto a lo que preguntaba Augusto. Bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con el número de intento y por qué no volver a la pregunta anterior. Esas fueron decisiones que hemos tomado tratando de evitar que haya acciones deshonestas. O sea, por supuesto que es duro para el chico, si se equivocó, no poder volver hacia atrás. Pero pensábamos que si un chico pasa las preguntas y después le dicen, uy, la de, qué sé yo, la de trigonometría da tanto y se equivocó, vuelve, lo corrige. Entonces definimos que no queríamos que pase eso, sino la aleatoriedad tampoco cumplía su función, y bueno, decidimos que tengan un único intento y que no se pueda volver hacia atrás. Eso es para lo que yo decía al comienzo, de tratar de minimizar las posibilidades de copiarse. Hay algo que comentaba Martín Pavón por ahí acerca de, bueno, de la distribución de los tiempos, y tiene razón lo que él dice, que digamos, los chicos saben que tienen 90 minutos para 9 preguntas, que en promedio pueden hacer 10, y es cierto que no pueden hacer una distribución muy consciente del tiempo, pero la idea es, vos lees la pregunta, si no tenés ni idea del tema, bueno, pasá de pregunta y aprovechala en otra. O sea, eso fue lo que nosotros nos imaginamos como estrategia del chico. Pero bueno, también es atinado lo que comentaba ahí Martín. Y un par de cositas más que leí, después ya dejo que le pregunte, que inicien una nueva ronda de preguntas. Con respecto al número de IP, si quieren yo les comparto, a ver si tengo, les comparto un minuto mi pantalla. Si ustedes vienen, bueno,
tomemos cualquier aula, qué sé yo, tomemos una aula cualquiera. Si yo vengo acá en informes, tengo registros y registros activos, y yo acá puedo saber, conseguir estos registros. Bueno, yo puedo saber quiénes se presentaron, desde qué IP, a qué hora, cuánto tiempo estuvo, qué es lo que hizo. O sea, esto tiene que ver con las posibilidades que nos da Moodle en general, más allá del examen. Y por supuesto, alguien decía, bueno, ¿qué pasa si hay IP dinámicos? Y sí, por eso no hemos sancionado a quien cambiaba de IP, porque no podemos estar seguros que sea otra persona. Pero bueno, es un dato más a tener en cuenta. Y bueno, lo último, si quieren se los dejo que lo conteste Fede. También alguien preguntaba sobre esa opción de entregar tus hojas que habíamos hecho ahí. Pero estas son las que me acuerdo, o las que fui anotando. No sé si querés abrir la ronda de preguntas, Miriam. Sí, si Federico quiere contestar entonces lo referido a la parte de entrega de notas, a esa otra tarea que iba aparte y cómo funciona eso, y después avanzamos con las preguntas. Bueno, la entrega de hojas, como decía Gustavo, apuntaba a que nos muestren con su letra escrito lo que escribieron para responder la pregunta. No se usaba en principio para la corrección en sí, pero como una apoyatura para tener una idea de si había sospechas o había algo raro, poder mirar qué es lo que había escrito el alumno. Esto está configurado como tarea. Voy a compartirles pantalla para mostrarles cómo es. La herramienta tarea en Moodle es más simple que el cuestionario. El cuestionario es realmente muy complicado. Yo no lo conozco a fondo. Lo estamos investigando mucho justamente desde que empezó a pasar todo esto. Pero la herramienta tarea se hace así. Ponen activar edición, ponen añade una actividad, un recurso, eligen tarea, agregar. Y básicamente acá se completa el formulario bueno, vamos a poner algunas cosas. Por ejemplo, entrega tus hojas acá. Una descripción que no es necesaria en realidad. Puede haber algún archivo implicado en esta tarea. Pueden poner fechas de comienzo y de finalización de la entrega, que nosotros lo pusimos cuando terminaba el cuestionario. O sea, cuando terminaba el cuestionario podían entregar acá su tarea. Y acá, esta es la parte más crucial, digamos. En tipos de entrega ponemos archivos, ¿sí? Queremos que envíen archivos y hay un límite de archivos subidos, podemos decirles que solo un archivo o hasta 10 archivos o lo que sea. Y no configuramos mucho más. Uno podría decir que queremos hacerles un comentario de retroalimentación, que puede ser que algún docente quiera usarlo para poder escribir un pequeño comentario a cada alumno relativo a su entrega o su examen. Nosotros simplemente lo utilizamos esto para que nos envíen sus archivos con las fotos de lo que habían escrito. Y bueno, hay mucho más de configuraciones en realidad, pero ahora mismo lo vamos a pasar porque solamente estamos contando cómo usarlo para recibir archivos. Entonces no necesitamos configurar nada más de todo esto, solamente la fecha en que se van a aceptar los archivos y esta parte que queremos archivos. Una consideración. No, se te fue el compartir pantalla porque hubo una interrupción. Ah, bueno, a ver. Sí, colocarle de nuevo, cerrala y colocar de nuevo compartir. Sí, pero está trabado el navegador. Creo que voy a tener que salir y volver a entrar, ¿eh? Porque no me responde el navegador web. Informática, está muy bien.
Mientras retoma Fede, puedo aprovechar para hacer responder otra pregunta, si me escuchan. Dale, ahí volví, pero dale. Alguien preguntaba qué pasa si se pierde la conexión. La verdad, tuvimos una sola presentación de un chico que dijo que perdió la conexión, con lo cual no tenemos mucha experiencia. Pero si es cierto lo que nos dijo este chico, aparentemente volvió a la misma pregunta donde estaba. No, la verdad es que no tuvimos experiencia con eso, así que técnicamente no lo sé. Lo único que tengo es el comentario de un chico que estaba preocupado porque perdió la conexión en la pregunta 7 y según lo que él dijo volvió a la pregunta 7 y estaba todo realmente grabado. Pero no sé qué es lo que pasó bien en eso. Perdón, Fede, te contestaba eso de paso y... Perfecto. Bueno, ahí estoy volviendo a compartir. Ahí, Gustavo, ¿ya se ve? Sí, se ve. Genial. Bueno, entonces yo les decía, vamos a volver a empezar, activar edición, agregamos una actividad, un recurso, elegimos tarea y el uso que ahora nos importa es que nos puedan entregar archivos. Como contaba Gustavo, como comentaba Gustavo, al entregarlos con esta herramienta, a nosotros nos queda el IP desde el cual lo entregaron, que bueno, es un detalle, pero digamos, si resolvieron el cuestionario desde una dirección IP y 10 minutos después, 5 minutos después, están entregando las hojas desde otra, es un poco extraño. Si lo mandan por mail, no hay manera de que nos enteremos de eso. Entonces, bueno, acá nosotros pusimos un título que sea descriptivo, entrega tus hojas acá o algo así, una descripción que implique a qué hora se abre y todo eso, y habilitamos día y horario para que puedan empezar a entregar, y lo que es más importante de la configuración es que sea una entrega de archivos, ¿sí? También uno podría decir que entreguen un texto. Para alguna materia puede servir, por supuesto, que escriban ellos en línea un texto y lo envíen, un párrafo, pero para nosotros se trataba más de archivos enviados. Puedo elegir cuántos archivos máximo le permito enviar. Y bueno, hay más opciones, pero ahora mismo no vamos a entrar en esos detalles. Entonces ponemos guardar cambios y revisar el curso. Ahí me pidió que haga una descripción. Y bueno, entonces básicamente los alumnos entran acá y ven un botón. Yo ahora estoy en perfil de docente, pero si estoy en perfil de estudiante, ven un botón que dice entregar, agregar entrega, y el sistema les permite cargar sus fotos, PDF o lo que sea, ¿no? De hecho, en álgebra lo solemos usar esto para trabajos prácticos. Ellos entregan por esta vía un trabajo que después el sistema nos deja asignarles una calificación a ese trabajo. Por ahí alguien preguntaba sobre la calificación si podía no ser numérica, y sí, uno puede configurar que sea cualitativa. Yo le puedo poner muy bien, aprobado, reentregar o cosas así. Pero bueno, así sería el tema de la tarea. Sí, ahí hay algunas preguntas o algunos comentarios que están haciendo distintos participantes. Creo que es interesante cómo se puede pensar esta herramienta con otros propósitos, con otra finalidad y en cursos propios, no en evaluaciones de tipo masivo. Es decir, en un curso de otras características, nosotros podríamos plantearles el examen completo, que puedan ver todas las preguntas, podríamos darles más tiempo, podríamos favorecer que ellos puedan organizarse incluso en el orden en que quieren comenzar a contestar las preguntas. Se podrían llegar a utilizar estas resoluciones que estuvieron haciendo y que adjuntan como una forma de también incluirlas en el criterio de evaluación, porque nosotros en este instrumento, el criterio de evaluación fue
respuesta correcta, pero podríamos también considerar o tener en cuenta, por ejemplo, los procedimientos o darle cierta validez al procedimiento utilizado aunque la respuesta no sea correcta. Entonces, todas estas cuestiones o estos criterios pueden agregarse y pueden cambiarse en función del tiempo y del tipo de aplicación que nosotros querramos hacer. También la podemos aplicar en el momento y estar nosotros presentes en el momento, en el marco de un Meet, donde se esté contestando este cuestionario. Podemos pedirles después a los estudiantes que expliquen, por ejemplo, la resolución de algún problema o que lo pongan en común, hacer un trabajo de autoevaluación, es decir, las potencialidades que tiene para trabajarlo con otros propósitos son muchas y son interesantes, ¿no? Tanto si uno lo quiere pensar en el marco de una evaluación continua o formativa para ir siguiendo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como en una evaluación virtual específica, pero con una cantidad de estudiantes más acotada, ¿no? O sea, se pueden pensar muchas posibilidades. También que el estudiante haga una autoevaluación, incorporarles comentarios en la misma evaluación a los estudiantes, bueno, las posibilidades son varias. Avanzamos, si quieren, con algunas preguntas. Bueno, acá hay una pregunta, Gustavo, sobre cómo se entregaron las notas. Creo que podés comentar tal vez cómo se entregaron, pero también qué otras posibilidades hay para hacerlo. Algo ya contestaste ahí por escrito, pero por ahí para el resto. Y si quieren ir avanzando con alguna pregunta más. Sí, bueno, contesto eso. En general, las notas de los exámenes libres, por una cuestión de tiempos, siempre las entrega Gestión Académica, digamos, a través del sistema. Nosotros le damos las planillas, ellos la cargan y los alumnos ven su nota, digamos, por internet. Normalmente hay una instancia de revisión, por supuesto. En general, además, publicamos las resoluciones de los problemas. Y en este caso hicimos revisiones puntuales y bueno, no sé, cuando volvamos a la presencialidad, si algún alumno lo demanda, se puede hacer una devolución más detallada. Digamos, algunas cosas las hicimos por mail, pero bueno, el aislamiento también nos limita en ese sentido. Y una cosa más, Juan Cruz preguntaba si se puede poner tiempo a cada pregunta. Eso es para Fede, porque como yo no lo quería, la verdad es que no lo sé. Creo que sí. Yo creo que no, pero no estoy 100% seguro, la verdad. Como les comentaba al principio, nosotros habíamos usado, yo había usado cuestionarios, pero no lo habíamos usado para exámenes, entonces no hacíamos un uso tan intensivo y digamos, con consecuencias. Era más para autoevaluación, entonces si había algún error o no podíamos configurar alguna cosa, no era mucho problema. Entonces, me parece que no, yo no vi esa opción, pero lo vamos a averiguar y me gustaría que cuando les pasemos el link con la grabación de esto y los textos, les vamos a dar acceso a un documento que responde muchas preguntas, algunas que vamos a contestar acá y otras que no, como esta, que la verdad que no estoy 100% seguro si es posible o no ponerle tiempo a cada pregunta, pero lo vamos a averiguar y lo vamos a documentar, porque la verdad que somos centenas de docentes que estamos con dudas de este tipo y nos pueden ayudar esas preguntas. Yo ni lo había pensado, lo de limitación de tiempo para una sola pregunta. Sí, para el examen en general, eso está claro ahí, pero cuando configuras la pregunta yo no vi esa opción, la verdad, que te permita limitar el tiempo, aunque creo que hay plugins o como cosas externas que podés instalarle al sistema para poder hacerlo. Creo que hay algo de eso, pero bueno, ahora mismo me parece que no. Hay una pregunta de Alicia Álvarez sobre si sería válido un tipo de lugar se trabajen otras actividades de evaluación previas de tipo formativa o no vinculante que permitan ir
acostumbrando a los estudiantes a trabajar con estos instrumentos y también ir teniendo alguna cierta devolución de cómo van avanzando en esos procesos de aprendizaje. Y sí, lo que habría que definir en todo caso es cuáles son los criterios para la aprobación directa. Puede ser que se utilice este instrumento y además otras actividades o otros TP o otro nivel de exigencia diferente que para regularizar y luego ir a un examen final. Los criterios de la promoción los definen ustedes. Esto dependerá del análisis que haga cada cátedra, ¿sí? Cada cátedra analizará si está en condiciones, si tiene las herramientas para poder pensar en evaluaciones de tipo virtual parciales, con qué instrumentos, con qué metodologías y con qué criterios, en acuerdo con las distintas unidades docentes básicas o departamentos. Bueno, sí, hay una pregunta. Hay un comentario, perdón, Gustavo, sí, en línea a lo que venimos hablando del tema de la reglamentación, respecto que la ordenanza 1549 en el punto 822 sí lo contempla, es cierto. Sí, en el marco de previo aval del Consejo Directivo, en este marco nosotros, bueno, esto después se validaría por Consejo Directivo, pero sí está previsto esta modalidad de evaluación en la ordenanza 1549. Gustavo. Sí, había una pregunta de Sebastián sobre, sobre algo que aparecía, acá está, dice, cuando Fede mostró un cuestionario, dejó tildadas las opciones de retroalimentación durante el intento. No estaban tildadas, estaban tildadas en un gris que significa que no están tildadas. O sea, si quiere que lo explique bien Fede, pero destildamos todos los casilleros que tenían que ver con retroalimentación. Sí, estaban todos destildados. Nosotros le vamos a pasar en un documento con respuestas a preguntas y un montón de aclaraciones de todo esto, exacta la configuración que hicimos para este tipo de examen, ¿no? que había concebido Gustavo. Obviamente ustedes pueden variar cosas, por ahí les gustan algunas configuraciones, pero dicen le quiero cambiar alguna cosa, eso tienen opción, pero en principio van todos destildados. Y si el tilde está en gris es porque en realidad no vale la opción, no vale el tildado o destildado para esa categoría. Entonces aparece en gris como que no tiene sentido esa pregunta en ese contexto. Pero irían todos destildados o en gris en todo caso. Ahí hay una pregunta, Federico, sobre si se puede ir y venir ¿se puede programar para ir y venir? Sí, ¿O esta programación se puede hacer? Sí. Sí, tal cual. Eso, la configuración tiene que ver con si es secuencial o no el cuestionario. Si lo configurás secuencial, es de la 1 pasan a la 2 y ya no pueden volver a la 1. Si querés que no sea así, podés darle flexibilidad y ellos van a tener todas las preguntas de la 1 a la lo que sea y van a poder elegirlas e ir cambiando, ¿no? Algo que por ahí es bueno comentar ahora es que en las cursadas a distancia, que esto nos está forzando a todos a hacer cursadas a distancia, no era en principio, no fue voluntario, es muy importante que haya tareas con fechas y días concretos que permitan ir haciendo un seguimiento de los estudiantes y que les permitan tener como un motivo para estar conectados con la materia. Nosotros en los cursos presenciales pedimos, por ejemplo, que estén presentes en un 80 o 70% de las clases, y es normal, y eso indica que, bueno, que están atentos a esa clase, y si alguien falta a todas las clases queda libre, por ejemplo. Bueno, en las cursadas virtuales hay que encontrarle un correlato a eso, hay que lograr expresar esa idea de algún modo. En general, bueno, se pueden hacer distintas cosas. Una sería mirar los ingresos a la plataforma, pues se puede ver la fecha y hora en la que ingresan y cosas así, o participaciones en el foro, pero en general esas cosas
no son buenos representantes de qué tan activo está el alumno, porque alguien puede acceder poco, pero porque se descargó los materiales y los está leyendo y practicando. Entonces, algo bueno es poner pequeñas instancias más flexibles, ¿no?, que un parcial, pero pequeñas instancias donde ellos tengan algo que entregar, o usar estos cuestionarios, por ejemplo, esta tecnología, para que tengan que contestar algunas preguntas, tal vez no muy complicadas, pero para obligarlos a decir, por ejemplo, el viernes a tal hora se habilita el cuestionario de tal unidad, y ver que todos lo contestan, aunque esté mal, no importa, pero que todos lo contestan. Si no lo contestan, habla de una desconexión ya más fuerte. Comento eso porque estamos viendo cómo se hizo un examen con la modalidad lo más cercana que se pueda a un examen tradicional, pero también está la cuestión de cómo hacer que estén activos, y es necesario algo también, entonces, no solo exámenes para tal fecha y tal fecha, sino algo que los acompañe en el proceso y los obligue a estar ahí dando cuenta de que están del otro lado estudiando. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que te fueron contestando todas. Si no, podemos ir cerrando acá. Queda así a disposición toda la gente del equipo de educación a distancia. Ustedes ya tienen los contactos, los teléfonos, los mails para comunicarse. En caso de que tengan más dudas, más consultas, o quieran alguna orientación o asesoramiento particular, si deciden avanzar en la implementación de este cuestionario o de alguna otra modalidad de trabajo virtual a través de la plataforma. Todo el equipo queda a disposición y, bueno, también les vamos a estar enviando el material.